Hola, mi nombre es Jorge Camacho, soy licenciado en Administración, egresado de la Universidad de los Andes, Núcleo Pedro Rincón Gutiérrez. Eh, Curso estudios en la carrera de Contaduría Pública en la Universidad Nacional Abierta. Actualmente también me encuentro estudiando la especialización en tributos internos en la Universidad de los Andes y estudio también la carrera de Derecho, Estudios Jurídicos en el IESIP. He desempeñado diversas funciones a lo largo de mi carrera laboral, principalmente en el sector público, y actualmente desempeño funciones en el Juzgado Superior de lo Contencioso Tributario de la región Los Andes. En esta ocasión les voy a conversar acerca del poder constituyente. Bien, para empezar el tema en cuestión es necesario que podamos definir primero el poder y luego la fracción referente a la constituyente como tal. Entonces, bien es cierto que la Real Academia de la Lengua Española lo define como tener expedita la facultad o potencia de hacer algo. Entonces, podríamos definirlo de manera concisa diciendo que el poder es un concepto que se emplea para nombrar a la potestad o a la facultad para ejercer el mando, ya sea a partir de un acuerdo previo con el mandado o a través de la fuerza. Esto es sumamente necesario poder determinar dentro de estas funciones la función de poder y recordar que en nuestro ordenamiento jurídico el poder se ve en las diferentes circunstancias de acuerdo a su alcance. En tal caso tendremos el poder ejecutivo, legislativo, judicial, moral y electoral. Bien, hablemos ahora de las nociones del poder constituyente. ¿Qué es lo que se considera que es el poder constituyente? Bueno, se refiere específicamente a la capacidad de crear o de modificar una constitución, que es el documento que se constituye como la base de la organización social. En tal sentido, es supremamente importante referir que este es el concepto que se tiene en materia de doctrina a nivel general eh, y que en nuestra Constitución, gracias a la clasificación que podemos optar por la pirámide de Kelsen, tenemos que la Constitución se encuentra en la cúspide de la misma y que de ella se derivan todas las demás leyes y normativas necesarias para regular el funcionamiento del Estado. Entonces aquí la importancia que radica de este poder constituyente y de la capacidad de modificar o de crear una nueva constitución. Bien, desde un punto de vista filosófico, se puede decir entonces que el pueblo es quien ostenta el poder constituyente para aplicar y ejercer dicho poder. Convoca a diversos tipos de instituciones como una convención constituyente o una asamblea constituyente, que están formados por sus representantes. Las personas que finalmente ejercen el poder constituyente en nombre del pueblo reciben el nombre de constituyentes y suelen ser elegidas a través de elecciones libres y abiertas. Cabe destacar que en nuestro país, que trataremos un poco más adelante, la acción constituyente no se lleva por medio de una convención constituyente tal como lo estipula este concepto, sino por el contrario a través de una Asamblea Nacional Constituyente, pero ya analizaremos los aspectos fundamentales de esta Asamblea Constituyente. Bien, pero es necesario que hablemos acerca de la clasificación del poder constituyente. Y así entonces encontramos como la clasificación principal como originario, derivado, el mismo puede ser abierto o cerrado, puede ser formal, también puede ser material y de conformidad también al grado que posea, que puede ser de primer grado, de segundo grado, de tercer grado, pero vamos a analizarlos cada uno de ellos a fondo. En tal sentido, podemos decir que el poder constituyente originario se trata del poder constituyente que aparece en primer lugar y que permite la existencia del ordenamiento político. En otras palabras, es el que hace la primera constitución. Por lo general, una asamblea constituyente se desempeña como poder constituyente originario cuando aprueba la constitución original de un país, ya que de esta manera establece el nacimiento del mismo desde un punto de vista jurídico. Perdón. Cabe destacar que cuando el poder constituyente originario completa su objetivo, deja de existir. Sin embargo,
Dado que sus acciones deben mantenerse en el tiempo, se crea un órgano que tiene a su cargo el desarrollo y la modificación de las mismas, y así nace el poder constituyente denominado también permanente, instituido, derivado según las necesidades. En tal sentido, nosotros podemos definir en este punto que el poder constituyente originario, como lo hemos visto en Venezuela, se crea en tal sentido para la creación, la generación de una nueva constituyente o la reforma de la misma. Se crea en un punto y para ese fin solamente, para la creación, y fenece con su promulgación, pues con la salida de este proyecto ya debidamente aprobado, como lo veremos más adelante en la Asamblea Nacional, ¿ok? O por la Asamblea Nacional Constituyente. Luego, bueno, posteriormente hará un referéndum aprobatorio y ya trataremos un poco al respecto. Lo importante de puntualizar en este caso es que se constituye el poder originario y posteriormente finaliza con la ejecución y posteriormente pues queda un poder constituyente derivado que lo que va a hacer, lo que va a permitir es que de cierta manera se pueda modificar todas las leyes que sean necesarias y que, como ya lo vimos, pues devengan de la modificación o de la estructura que pueda tener la Constitución. Entonces, bien, ahora vamos a hablar del poder constituyente derivado. Vamos a adentrarnos un poco más en esto. Y dice que se encuentra establecido en la Constitución y se encarga de las tareas relacionadas con la reforma, con su reforma. Muy a menudo lo ejerce un Congreso, un Parlamento o una Asamblea y coexiste con los poderes judicial, ejecutivo y legislativo. En nuestro caso, con el poder moral y con el poder electoral, con la función de elaborar las normas de la Constitución, las cuales suelen requerir un procedimiento de aprobación distinto al de las leyes. Ya lo dejamos, pues bueno, bastante previamente establecido. Continuamos hablando acerca del poder constituyente abierto, y es el tipo de poder constituyente que resulta de un largo proceso que puede tomar varios años, tal como se aprecia en la creación de la Constitución de Argentina, la cual fue concebida luego de 7 años de trabajo. Entonces, este es un ejemplo claro en el cual se deja abierto la conformación durante un tiempo de este poder para reformar esta Constitución por un periodo pues sumamente largo debido bueno, factores eh, que demoraron en que el proyecto de ley efectivamente saliera. A continuación, el poder constituyente cerrado. De manera opuesta al caso anterior, se habla de poder constituyente cerrado cuando basta con un solo acto para que se abra y se cierre, algo que suele tener lugar para las enmiendas y las reformas a la Constitución o constitucionales. ¿Okay? Entonces, en tal sentido, el poder constituyente cerrado lo podemos definir de esa manera cuando se apertura para la realización de una enmienda constitucional, como en el caso de nosotros, como lo hemos visto recientemente, y finaliza, una vez haya sido emitido por parte de la Asamblea Constituyente, el proyecto para su aprobación vía referéndum. Bien. También podemos decir que el poder constituyente puede ser formal según las características que afecten el ejercicio del poder constituyente. Se denomina formal si para su actuación se apoya en la ley fundamental o en procedimientos que estén previstos en la Constitución. Es el caso nuestro, pues ya como lo veremos más adelante, en el título cuarto se plantean cuáles son los escenarios para poder convocar a una Asamblea Nacional Constituyente. En tal sentido, ese poder constituyente se considera formal porque su actuación se encuentra establecida en la Constitución. El poder constituyente material, bueno, cuando los poderes de los cuales proviene el ejercicio del poder se constituyeron para la emisión de disposiciones reglamentarias constitucionales. Cabe destacar que el poder constituyente puede ser según el grado. De primer grado, me disculpan la lámina, de primer grado es cuando lo asume directamente la nación. En segundo grado se dice que es cuando son las provincias. En cuanto a la doctrina se dice que son las provincias, nosotros tendríamos los estados, y en tercer grado cuando son los municipios. Bien, hablemos un poco del poder constituyente en Venezuela.
Y esto es un tema pues sumamente importante. En la lámina verán la referencia de 1961 a 1999. Y es que a través de la lectura y el compendio de varias obras de el doctor Briguer Carías, eh, obtuve pues un conocimiento adicional acerca de lo que había acontecido y cuáles fueron las bases. Y si bien es cierto, es sumamente importante recordar las bases constitucionales que existían para el año de 1961, no es menos cierto hablar un poco acerca del proceso. Y es que en esa constitución de 1961 no se encontraban las bases fundamentales para poder llamar a una Asamblea Nacional Constituyente y poder hacer la modificación de las mismas. En tal sentido, pues hubo cierta disputa, en principio no se tomó en cuenta la del candidato Hugo Chávez para ese entonces, y posteriormente ya con su inminente, eh, con, con, la, con el hecho de ganar las elecciones, pues de cierta manera se constituyó efectivamente en que iba a ser así, iba a nombrarse, pues ese era su estandarte. En tal sentido, pues se discutía de cómo se iba a poder hacer, visto que no estaba dentro de la Constitución de 1961. Se solicitó, se hizo una exposición, varias exposiciones, solicitándole aclararle a la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, pero en sí fue en la decisión del 19 de enero de 1999 donde se plantean las circunstancias para que se pudiera llevar a cabo este proceso de llamado a la Asamblea Nacional Constituyente. Posteriormente se llamó a esta Asamblea Nacional Constituyente y fue creada como, a pesar de que en su sentencia la Corte Suprema de Justicia determinó que no tenían ese poder originario, la Asamblea Nacional Constituyente, su estatuto de funcionamiento, efectivamente se autoproclamó como un suprapoder, contando con que eran un poder, contaban con el poder constituyente originario. Y si bien es cierto, de las mismas consideraciones del doctor Briguer Carías, se dice que fue un proceso sumamente apresurado que no dio chance para mayores circunstancias, adicionalmente de un proceso electoral para obtener los constituyentes que iban a formar parte de esa asamblea constituyente bastante accidentada, con una que se fundamentaba principalmente en o su estandarte era la unión de los partidos políticos y el crecimiento, la consolidación de la paz. Bueno, pues bien, no fue así, debido a una campaña que fue lanzada por el mismo presidente en ese entonces, que fue financiada por el banco BBVA. Ahora se sabe que fue financiada de esta manera y obtuvo la mayor cantidad de escaños posible, con una representación pues bastante baja, con un 53% de abstención, dice el doctor Briguer, y en tal sentido, pues bueno, se procedió de manera apresurada a poder discutir la nueva constitución y se promulgó la misma, pero esta asamblea constituyente constituido o autodenominado como suprapoder también no solo se limitó a la creación de una nueva constitución, sino que por su autollamado como poder plenipotenciario, pues intervino de manera directa y hubo contención con los demás poderes de la República, no deteniéndose con la emisión de la Constitución, sino que posteriormente hizo un llamado a los demás funcionarios públicos que no eran electos de manera por el voto, como los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia, y pare de contar, pues. Entonces, es importante señalar que, visto que no se encontraba dentro de la ley, pues bueno, se prestó para hacer diversas circunstancias que no eran las adecuadas. Bien, entonces, en tal sentido, ya promulgada esta constitución, la que actualmente tenemos en 1999, podemos determinar o podemos definir en su título
4, capítulo 2 de la Reforma Constitucional, me permito leer los artículos respectivos y dice en el artículo 342. La reforma constitucional tiene por objeto una revisión parcial de esta Constitución y la sustitución de una o varias de sus normas que no modifiquen la estructura y principios fundamentales del texto constitucional. La iniciativa de la reforma de esta Constitución podrá tomarla la Asamblea Nacional mediante acuerdo aprobado por el voto de la mayoría de sus integrantes, el presidente o presidenta de la República en consejos de ministros o un número no menor de 15% de los electores inscritos y electores inscritas en el registro civil y electoral que lo solicite. Cabe destacar que en su artículo 343 dice la iniciativa de reforma constitucional será tramitada por la Asamblea Nacional. Es decir, que si bien es cierto, la iniciativa la pueden tomar tanto el Ejecutivo, el Presidente de la República en Consejo de Ministros o la Asamblea Nacional, o con un porcentaje no menor del 15% de los electores inscritos en el registro civil. Esta va a ser tramitada a través de la Asamblea Nacional y dice en la forma siguiente. Ahí, para poder adentrarnos un poco más, pudieran, si gustan, conocer lo que continúa el artículo 343, que nos explica cómo va a ser ese proceso en el cual la recibió la Asamblea Nacional para poder tramitarla, pues cómo es su tramitación. De la misma manera, cabe destacar que el capítulo 3 de la Asamblea Nacional Constituyente, del mismo texto legal adjetivo, nuestra Constitución, en su artículo 347, nos explica la forma y la manera de lo referente a la Asamblea Nacional Constituyente. Y dice, el pueblo de Venezuela es el depositario del poder constituyente originario. En ejercicio de dicho poder, puede convocar una Asamblea Nacional Constituyente con el objeto de transformar el Estado, crear un nuevo ordenamiento jurídico y redactar una nueva Constitución. Ahorita adentramos un poco más en lo referente al artículo 347 que acabamos de leer. Vamos a continuar con el 348. Dice, la iniciativa de convocatoria de la Asamblea Nacional Constituyente podrá tomarla el presidente o presidente de la República en Consejo de Ministros, la Asamblea Nacional, mediante acuerdo de las 2/3 partes de sus integrantes, los consejos municipales en cabildo, mediante el voto de las 2/3 partes de los mismos o el 15% de los electores inscritos y electoras inscritas en el registro civil y electoral. Bien. Aquí es sumamente importante estos dos artículos y por eso me permití transcribirlos, visto que hace poco tiempo, es decir, en nuestra historia contemporánea, hemos visto la iniciativa de formar una Asamblea Nacional Constituyente para modificar la Constitución, tal como lo dice en el artículo anterior, aquí. Crear un nuevo ordenamiento jurídico y redactar una nueva Constitución. Y si bien es cierto, en el 2017, por medio de un decreto presidencial que siempre, pues bueno, se convocó a una Asamblea Nacional Constituyente para modificar, en tal caso, la Constitución. Y dice, y una nueva Constitución. Bueno, ante los diferentes recursos de interpretación, el Tribunal Supremo de Justicia, en ponencia conjunta de todos los magistrados y magistradas, en su sentencia número 378 de fecha 31 de mayo del 2017, en el expediente 2017-0519, pues en pocas palabras expresó su participación, sus consideraciones acerca de estos dos artículos, el 347 y 348, y dijo que el poder constituyente, pues virtualmente, el poder constituyente originario radica en el pueblo y de cierta manera pues son representados en aquellos funcionarios que han sido electos de manera por el voto popular, y así encontró la Asamblea Nacional y el presidente de la República que le dio legitimidad para poder emitir el decreto donde solicitaba la iniciativa de una Asamblea Nacional Constituyente. Esta Asamblea Constituyente formada, pues bueno, vino a ser literalmente una copia de lo que había sucedido en el año 1999, y la única diferencia es que no
emitió una nueva constitución, pero sí se fundamentó en elegir o en emanar de sus actos nuevas leyes, de entre las que las puedo mencionar, por ejemplo, el Código Orgánico Tributario, la cual ha sido muy sonado, que si es o no es dictada por un órgano competente. Eso será materia de otra exposición. Por lo pronto, esta ha sido en términos generales la explicación de lo que es un poder constituyente, las diferentes clasificaciones que tiene y lo importante de si es originario o es derivado y de qué tipo de poder, si es formal o es material y de qué grado es. También las bases legales que sientan el poder constituyente en nuestra república y traer a colación pues diferentes sentencias que de cierta manera pues han legitimado la oportunidad de realizar una iniciativa de un proceso constituyente para reformar la constitución de nuestro país a través, o las que hemos vivido relativamente cerca en nuestra historia contemporánea, tanto en el 99 como en el 2017, por vía de decreto presidencial. Esta ha sido toda la exposición que tengo dispuesta para ustedes. Les agradezco por la visita al canal. Por lo pronto, muchísimas gracias.